Buenas tardes, en esta ocasión estamos en su programa Hablemos de Derecho en un Minuto, donde tendremos la participación de diferentes abogados y expertos en el estudio sobre grandes exponentes e historiadores del derecho, donde se estará debatiendo sobre lo que es el pensamiento de estos diferentes exponentes e historiadores en el concepto del derecho. En primer lugar, estaremos conociendo sobre la Escuela Histórica de Sydney por la abogada Elia, la Escuela de Exígesis por el abogado Dimas, el formalismo de Kelsen por el abogado René, el realismo de Rose por la abogada Perla Marroquín y el enfoque de la aplicación por Hart y Dorkin por la abogada Dinora. En esta ocasión empezaremos por la abogada Elia Herrera, la cual nos estará hablando sobre lo que es dónde surgió la escuela histórica de Sydney y en qué espíritu se manejaba esta. Elia, buenas tardes. Muy buenas tardes, abogada Perla. Es un placer. Ok. Podríamos decir que la Escuela Histórica de Sabine, o también conocida como la Escuela del Derecho, surge en el siglo XIX. Esta escuela tenía un espíritu eh, naturalista, ¿verdad? En el cual pues esta escuela promovía, o su visión era que estaba arraigada a la tradición, a las costumbres, a la historia, a la cultura. Su esencia de esa escuela era que se desarrollaba de una forma orgánica a través del largo del tiempo y tenía como contexto histórico la cultura, la evolución del pensamiento jurídico y asimismo esta dejó una huella inquebrantable en Europa. Ok. ¿Cuál era la misión de esta escuela, abogada? Bueno, como misión, y como anteriormente te lo dije, Perla, esta escuela era redefinir y visualizar en sí el estudio de la comprensión del derecho. Su objetivo principal era promover la comprensión más profunda del derecho en un contexto histórico, en un contexto cultural, en un contexto de tradición de la sociedad en sí, abordando de manera abstracta la esencia o puramente la teoría en sí. Sin más decirte, como un pequeño resumen, podría decirte que la misión principal de esta escuela era traer una perspectiva histórica, cultural y hacer que el estudio del derecho fuese aplicable para todos en la sociedad. Ok, muchas gracias, abogada Elia Herrera, por su participación en esta tarde. Ahora pasaremos a la Escuela de Exígesis por el abogado Dimas Rivera. Abogado Dimas Rivera, ¿me podría explicar un poco sobre cuál es el contexto histórico que proporcionó el surgimiento de la Escuela Exígesis en el siglo XIX? Ahondar sobre los principios fundamentales de la escuela y también explicar el punto central de la escuela con respecto a la Buenas interpretación de la ley. tardes. Sí, buenas tardes. Como ya hemos visto en intervenciones anteriores, eh, el surgimiento histórico como punto fundamental surgió en el siglo XIX en Francia, ¿verdad? Y como punto central en la escuela exégesis, en la interpretación de la ley, el énfasis era una primera ley escrita y la restricción de interpretación a lo que se encontraba expresamente en el texto legal. Eh, para abordar el problema de encontrar la interpretación del legislador, la escuela de exégesis
se basaba en en la comparación del texto e interpretar con otras disposiciones legales lesionadas, relacionadas a la consulta de los trabajos preparatorios de la ley y la evaluación de de las consecuencias de diferentes interpretaciones. En cuanto a los métodos de enseñanza del derecho de la escuela exégesis, se centraba en el análisis, es decir, exégesis, los contratos legales comenzaban con la transcripción de de los artículos legales seguidamente de su comentario enfatizando la importancia de los textos legales de la enseñanza-aplicación. ¿Verdad? Como estamos hablando, uno de los puntos principales fue la interpretación de la ley y darle la forma en la cual el juez no va a interpretar diferente lo que quedó escrito por el legislador, abogado. Abogada. Mil disculpas. Ahora pasaremos a hablar sobre lo que es el formalismo de Kelsen por el abogado René. Abogado René, muy buenas tardes. ¿Me podría explicar o hacer una pequeña explicación sobre lo que Kelsen consideraba que era el derecho en un sistema de normas? Muy buenas tardes, abogada Perla, igual a los demás panelistas, colegas, abogado Dimas, abogada Elia y abogada Dinora. Históricamente, el formalismo se da posterior a la Primera Guerra Mundial y su mayor exponente fue Kelsen, ¿verdad? Él estableció que el derecho como sistema debe ser un conjunto de normas que establecen los procedimientos de su propia creación, revisión y positivación, ¿verdad? El derecho es un sistema que regula su propia creación. Y dentro de las consideraciones nosotros encontramos ciertos elementos que nos llaman la atención con respecto al aporte, ¿verdad?, que hizo Kelsen en el ámbito jurídico a la sociedad. Kelsen manifestó que el derecho debía estudiarse de manera objetiva y científica, fuera de toda consideración moral y política. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de manera objetiva, recopilar todas aquellas necesidades de la sociedad para establecerla de manera científica en normas, normas que deberían de estar estructuradas, ¿verdad? Y que se complementaran entre sí. Manifestaba que la norma debería de ser de orden jerárquico, que se relacionan entre sí o se alinean entre sí, ¿verdad? Como por ejemplo, como punto principal, una ley primaria. Posterior a eso, los tratados que se fueron introducidos a partir del siglo XX y muy en auge en el siglo XXI, por esos convenios establecidos entre naciones, ¿verdad? Y luego las leyes, tanto leyes o lo que llamamos las leyes sustantivas, ¿verdad? Y reglamentos, ordenanzas y sentencias o resoluciones, ¿verdad? En la vía administrativa. También nos manifestaba Kelsen que el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. ¿Qué significa eso? Que para que pueda ejecutarse, oye, aplicarse, o que exista un mandato que permita, prohíba, debe ser una norma que esté vigente, ¿verdad? Debe ser de carácter positivo. Con respecto, compañeros, a ese ordenamiento que estableció este pensador
este jurista, como es Kelsen, él ordenó en una pirámide ese conjunto de leyes, ¿verdad? Primeramente, él lo estableció como la Constitución en el orden ascendente. Él lo estableció como ley primaria o carta magna, ¿verdad? De la cual se emanan lo que son las leyes secundarias, ¿verdad? Que están constituidas en normas objetivas basadas en un articulado donde se establece o regula lo que la sociedad tiene derechos y cuáles son sus obligaciones y prohibiciones en sí, ¿verdad? Y las leyes adjetivas que establecen todos los procedimientos en cualquier orden administrativo o judicial del país. Luego vienen los reglamentos, que son una parte fundamental de determinadas leyes orgánicas o leyes ordinarias de nuestro país, ¿verdad? Que establece dentro de ellas todos aquellos eh, métodos o formas para conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras atribuciones dentro de una ley establecida, ¿verdad? Y por último, las ordenanzas. Ordenanzas y sentencias. Las ordenanzas aplicables a la administración pública y que sirve o obliga al ciudadano a cumplir ciertos preceptos en beneficio del Estado. Y las sentencias, que son aquellas que establecen una decisión basada en ley de un órgano jurisdiccional del país. Ok, muchas gracias, abogado René, por su exposición en esta tarde. Ahora hablaremos o expondremos un poco más sobre lo que es el realismo de Rawls. No podemos dejar por aparte a este gran exponente, donde nos habla que el empirismo en el campo del derecho apunta en contra de la pretensión dogmática de elaborar una ciencia jurídica como sistema deductivo. Para Alf Rawls, este es considerado como uno de los grandes exponentes más importantes del llamado realismo escandinavo. Su obra más importante es la de Sobre el Derecho y la Justicia, que fue publicada solamente en un idioma en 1958. Sabiendo esto, podríamos decir que para este jurista danés, el derecho es un conjunto de normas y las normas son prescripciones que pertenecen a una categoría semántica distinta de las preposiciones descriptivas. Por consiguiente, Rawls rechazó o rechaza toda interpretación reduccionista de las normas que pretenda reducirlas a las proposiciones descriptivas. Para Rawls, las normas jurídicas se encuentran en un grupo de clasificación donde él lo llamaba las impersonales, como las autónomas, heterónomos y autónomos heterónomos. Eh, según Rawls, en 1963, dijo que las normas jurídicas son como el ajedrez, sirven como un esquema de interpretación para un conjunto de actos sociales en el derecho. En acción, este acepta que todo conjunto de actos como un todo coherente, significado de motivación que permite predecirlo dentro de ciertos límites. ¿Qué tipo de ciencia es el derecho para Rawls? Pues la función de la ciencia del derecho para Rawls es exponer un determinado sistema nacional e individual de normas donde las preposiciones de la ciencia jurídica son para este exponente aserciones acerca de la existencia de las normas. Las preposiciones son empíricas, descriptivas de ciertos hechos sociales que las hacen verdaderas. ¿Qué es la justicia para este exponente? La idea de justicia se dice que surge de nuestra ciencia más íntima con necesidad imperativa en priori, es decir, una decisión justa, que significa que ha sido hecha de una manera regular de conformidad con la que regula o ha sido hecha el sistema de reglas donde cualquier conducta puede ser correcta si está en armonía con las reglas. Ahora pasaremos al enfoque de la aplicación donde la abogada Dinora nos hablará de Hart y Dworkin. Abogada Dinora, ¿nos podría exponer o nos podría ampliar sobre lo que sostiene Hart y qué argumenta Hart sobre el derecho? Sí, buenas tardes, compañeros.
colegas. Pues hablar del enfoque de la ampliación es hablar acerca de Hart y Dworkin. Ambos filósofos del derecho sostienen que el derecho debe ser entendido como un conjunto de principios y reglas que deben de ser interpretadas de manera amplia y a fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? ¿Qué sostiene Hart? Bueno, Hart sostiene que el derecho es un sistema de reglas que regulan la conducta humana. ¿Cómo se regulan estas conductas? Según las reglas primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que establecen el derecho y deberes, mientras que las reglas secundarias se basan en la creación, aplicación e interpretación de las reglas primarias. Eh, También podemos decir que a base de estas se van creando los sistemas que sostiene Hart. ¿Qué argumenta Hart sobre el derecho? Bueno, Hart argumenta que las reglas secundarias son necesarias para la estabilidad y eficacia del derecho. También hace mención que sin ellas sería imposible resolver los conflictos que se van dando y también sobre el significado de las reglas primarias o de la aplicación de estas a nuevos casos, ¿verdad? Es importante señalar que Hart y Dworkin, en cierto sentido, implicaban en ocasiones necesarias para ampliar el alcance de una norma legal para adaptarla a nuevas situaciones o contextos que se van dando dentro de la sociedad. Dworkin también se extiende en la base de los principios que son normas que son vinculantes, pero que no pueden ser aplicadas de forma automática, ¿verdad? Estas se van dando en ocasiones, es necesario interpretar todos aquellos principios para determinar cómo deben aplicarse en un caso concreto, ¿verdad? Entonces, este enfoque de aplicación se va dando bastante bien en la sociedad. Ok, para ir finalizando con En última nuestra... instancia, también podemos llegar a mencionar Sí, abogada, le en escuchamos. última instancia, como les mencionaba, el enfoque de aplicación es un concepto básicamente que puede ser utilizado de maneras diferentes, tanto como Hart como Dworkin lo utilizan para defender la idea de que el derecho es un sistema dinámico que debe ser interpretado y aplicado de forma flexible dentro de las sociedades que tenemos. Esa sería la participación acerca del enfoque de la ampliación. Ok, para ir finalizando con nuestra participación, en esta tarde daremos unas conclusiones o lo que yo entendí sobre las diferentes escuelas o los diferentes exponentes en esta noche, donde Savigny comenta que el derecho vive al igual que la lengua en la conciencia popular de la ley, entonces solo la expresión visible del derecho. Eh, También la escuela de exígesis nos habla que el derecho son un conjunto de autores cuyas obras se refieren a la codificación y defienden lo que se ha dado en llamar positivismo legalista, según el cual el derecho de la ley, que los jueces deben limitarse a aplicar lo más estrictamente posible. Según Kelsen, el derecho no tiene ni puede tener un objetivo en la justicia porque no hay una moral absoluta objetiva. Su distintivo es la coactividad, como no hay moral absoluta demostrable científicamente. Dice Kelsen que no puede señalarse justicia como fin de ordenamiento jurídico. Según Ross, también nos hablaba sobre que son las normas jurídicas y él lo toma como normas de ajedrez que sirven como un esquema de interpretación, como para un conjunto de actos sociales. Y según la última exponente, nos dice que la unión entre reglas primarias y las reglas secundarias, ya que la idea es que se pueda distinguir sistemas primitivos del derecho en sistemas más modernos por la existencia en los segundos de reglas secundarias. No sé si alguno de los exponentes, esta última conclusión fue de Hart y Dworkin. No sé si alguno de los exponentes de esta noche tiene algo que agregar. Solo manifestarles, compañeros abogados,
y todas las personas que nos están viendo ahorita en este noble programa y enfatizando, ¿verdad?, en la dinámica social, jurídica y de ordenamiento de un Estado. Con respecto a la teoría de Kelsen, pues nos encontramos el ejemplo vivo, ¿verdad?, en nuestro territorio, donde todo se emana de una ley fundamental, una ley primaria llamada Constitución, hasta todos esos estamentos, ¿verdad? O actos de comunicación, como le llamamos nosotros, tanto en la vía administrativa como judicial, con las sentencias o ordenanzas, ¿verdad?, que se ejecutan diariamente, ¿verdad? Y no olvidar también con respecto a las leyes secundarias, que son las que se están aplicando a diario en nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? Pero siguiendo ese ordenamiento fundamental, ¿verdad? Tipificado en nuestra Constitución y complementando también esos tratados internacionales o convenios internacionales en la cual Honduras es suscriptor y que de una u otra manera tienen vigencia, ¿verdad?, en nuestro derecho interno. Esa era mi participación, abogada Perla, con respecto a la Muchas teoría de gracias, Kelsen. abogado René. Abogada Pues Perla, perdón, ya para concluir con esta exponencia, ¿verdad? Y pues dándonos ustedes, dándonos la palabra, y al ver cada uno de los panelistas su aporte que ha dado, de una u otra manera, en sí, el derecho o el surgimiento del derecho quedaría claro al saber que al pasar de los tiempos es la misma historia, la misma cultura, la misma sociedad que ha hecho hoy en día el derecho que tenemos actualmente. Tanto todos efectivamente, sí. los filósofos en el derecho, la historia en sí, nos ha dado el ordenamiento jurídico que tenemos hoy en día en la actualidad. Y creo que el derecho no sabemos cuál es su principio o de dónde surge realmente, pero a través de las costumbres y a través de la historia podemos ver que hoy en día tenemos el derecho tal cual lo conocemos y todo eso, estas personas de todas las diferentes escuelas eh, y todo lo que han expuesto, sabemos que de una u otra manera podemos tener hoy en día y decir que pues el derecho es algo histórico, algo cultural y que hoy en día pues lo tenemos aquí con nosotros solamente. Bueno, eso sería todo por nuestro programa. Hablemos en un minuto de derecho, donde esperamos que sea de agrado y sea de mucho interés y nuestros exponentes, lo que nuestros panelistas hoy vinieron a exponer y lo que se ha desarrollado en este tema en concepto del derecho.